Hola, muy buenos días. Bienvenido a clase más de matemática. Hoy día con una clase sobre área y perímetros en cuadriláteros. Cuadriláteros, recuerdan que los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen cuatro lados, ¿ya? Como lo son el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, deltoide. Ya esas son las figuras geométricas que vamos a ver justamente en esta clase. Entonces, veamos, vamos a empezar con unos simples, y me imagino que tú ya te los debes saber, que son el área y el perímetro de un cuadrado. Recuerda, un cuadrado es una figura geométrica que tiene sus cuatro lados iguales, ¿ya? Por lo tanto, el perímetro es bastante simple, ya podemos ver de que todos sus lados miden 4, sus vértices son forman ángulos 90 grados, y además de eso, tiene una diagonal, que se va a calcular de una manera bastante especial, pero eso no es motivo de esta clase. Entonces, el perímetro de un cuadrado es simplemente A más A más A más A. ¿Por qué 4 veces? Porque tiene 4 lados, ¿ya? Entonces me da 4A. Listo, ese es el perímetro. Y el área, por otro lado, vendría siendo la base por la altura, ¿ya? La base mide A, la altura mide A, por lo tanto me queda A por A. Entonces el área de un cuadrado se mide como A cuadrado. Me imagino que esto ya lo conocías, ya lo sabes, incluso el de rectángulo también, ¿ya? En el caso del rectángulo, recordemos que es un rectángulo, es un paralelogramo que tiene dos pares de lados paralelos, justamente. Bueno, en el caso del cuadrado también. Y además de eso, sus pares de lados son iguales. Es decir, ese es A, B, B, son iguales, ¿ya? Entonces, en el caso del área nos queda base por altura, dividido en dos, ese era el triángulo. Base por altura vendría siendo A por B. Ese vendría siendo el área, un rectángulo. En cambio, el perímetro vendría siendo A más B más B. En resumen, se termina escribiendo como 2A más 2B. 2A más 2B. Listo, el de rectángulo. Y ahora vamos con unos que son un poquito más complicados. Luego de esto, recuerda que, como siempre, como en mis clases, después de esto vienen ejercicios que están preparados más abajo para que puedas aplicar un poquito lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que si quieres irte de nuevo inmediato los ejercicios, puedes adelantar el video, ¿ya? Entonces, pues tenemos un rombo y un romboide, ya que son dos figuras geométricas también, en este caso que tienen cuatro lados, dentro de los cuadriláteros, como se les llama. En cambio, en el caso del área y del perímetro de un rombo, debemos recordar que un rombo tiene ciertas características. En este caso tiene dos diagonales que forman un ángulo, una intersección de un ángulo de 90 grados. Además, sus pares de lados son paralelos. Y junto con eso, de hecho, para que entiendas un poquito bien el área de un rombo, este segmento de acá yo lo saco y lo puedo poner justamente acá. Y ahí se forma cierta figura geométrica, pero eso lo vamos a explicar en un ratito más también con el rombo. Entonces, en el caso del rombo, el perímetro se calcula justamente simplemente, como ya lo hemos hecho, es como la suma de todos los lados. Y en el caso del rombo tiene todos sus lados iguales. Entonces es A por A por A, es como un cuadrado, porque está así aplastado hacia un lado. Entonces el perímetro de un rombo se calcula exactamente de la misma manera que un perímetro de un cuadrado, es decir, 4 por A, ¿ya? Y en el caso del área del rombo tengo dos formas de calcularlo, ¿ya? Ahora, vuelvo a decir esto, mira, este segmento de acá yo lo puedo sacar, ya lo puedo eliminar de ahí y lo puedo poner acá, ¿ya? Lo puedo poner justamente en este sector. Me va a dar una figura geométrica, ya una figura geométrica que me va a permitir justamente sacar el área de una manera distinta, ¿ya? ¿De qué manera me va a permitir calcular justamente dicha área? Bueno, de la siguiente. Podría calcularla ya como base por altura, ya, es decir, A por H, ya base por altura, ya que esa altura la pongo acá justamente, ahí, y me queda esta figura geométrica que está acá. Ya me queda eso, donde esto es H, ¿ya? No es A, porque la A está en diagonal, así que ojo con aquello. Me queda H. Y por otro lado, también la puedo calcular de otra manera. Voy a ponerle acá un O. Se puede calcular como diagonal 1 multiplicado por diagonal 2 dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque si te has dado cuenta, las diagonales forman triángulos. Ya forman triángulos. Entonces, bueno, ahí me queda un triángulo raro. Pero de esa manera se va a terminar calculando de esa manera. Entonces, tenemos dos opciones para justamente calcular el área de un rombo. Ya, H por altura, perdón, altura, que es la H, por la base, que es A, o diagonal 1 por diagonal 2. ¿Ya? Ok, ahora vamos a la siguiente figura geométrica, el cual es un romboide, y vamos a empezar calculando el perímetro. Ya de haber puesto todo al revés. Entonces, en el caso de un romboide, ¿en qué se diferencia un rombo? Un romboide. Bueno, básicamente que ese lado no es exactamente igual a ese lado, y además de eso, sus diagonales no van a ser exactamente un ángulo de 90 grados, sus diagonales no van a chocar intersectando 90 grados, es decir, no van a generarme, por ejemplo, acá un ángulo recto, como si lo hacían en el caso del rombo, ¿ya? Hay un video justamente hace una clase atrás donde explicaba justamente todas las características y propiedades de los cuadriláteros, así que te recomiendo verlo si es que no estás entendiendo mucho esto. Entonces, en el caso del perímetro, ya acá va a pasar algo muy similar a lo que es el rectángulo,
me va a quedar A más B más B. Y en este caso me va a terminar dando 2A más 2B. ¿Y qué va a pasar justamente en el área del romboide? La voy a poder calcular también de una manera muy similar al caso del rombo. Es decir, ese pedacito acá yo lo puedo extraer y ponerlo justo acá. Ya ahí me va a permitir calcularlo de alguna otra manera. Que sería H1 multiplicado por A. Ya esa sería una opción para calcular justamente también el área en el caso del romboide. Si te das cuenta exactamente igual como salía en el rombo. Y otra manera, ya otra manera de poder calcular justamente lo que vendría siendo el área del romboide, vendría siendo en este caso multiplicando B, que va a ser exactamente lo mismo, voy a ponerle una letra O. O también se va a poder calcular como B multiplicado por H2. Verás por qué B por H2. Bueno, porque si yo tomo este rombo y lo giro así de esa manera, ¿ya? Me queda exactamente lo mismo. Ese pedacito que tengo acá, yo lo puedo sacar de ahí y ponerlo justamente acá. Ya ahí me va a dejar exactamente otra figura geométrica, por la cual voy a poder calcular también su área de aquella manera. Entonces tenemos rombo, romboide, y finalmente tenemos lo que es el trapecio y el deltoide. ¿Ya? En el caso del trapecio, ya en el caso del trapecio podemos calcular el perímetro, siempre vamos a empezar con el perímetro, y insisto, he puesto esta cosa al revés. En el caso del perímetro va a ser la suma justamente de todos sus lados, es decir, A más B más C más D, es decir, A más B más C más D. Y en el caso del trapecio, no sé si la complicación, pero en el caso del trapecio justamente el tema viene con el área. ¿Cómo calculo justamente el área? Bueno, el área la voy a poder calcular como, ya en este caso, el área la voy a poder calcular como A más C. Ya te explico por qué A más C dividido en 2 y eso multiplicado por la altura H. A más C dividido en 2. ¿Por qué A más C dividido en 2? Porque lo que se está sacando es un promedio entre A más C para formar una especie de rectángulo. Ya al sacar un rectángulo que va a tener exactamente la misma altura, entonces base por altura vendría siendo el área de un rectángulo. Si te das cuenta, en el trapecio, en el rombo, en el romboide, se trata de llevar esta figura, la fórmula tiene que ver justamente cómo llevar la figura geométrica a una expresión rectangular. Ahora, también se puede calcular de la siguiente manera. M por H. ¿Y quién es M? Bueno, la letra M, que es esa que está ahí, es la mediana. ¿Ya? La mediana. Donde justamente esa mediana vendría siendo A más C dividido en 2, es decir, estoy escribiendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero la mediana es justamente una recta que es paralela a la base A, ¿ya? Que justamente intersecta en el punto medio, ¿ya? Perdón, no es paralela, ¿ya? Pero justamente intersecta en el punto medio acá y acá. Por lo tanto, es justamente la mediana, ¿ya? Ok, entonces esa vendría siendo la forma de calcular el área del trapecio y del perímetro, ¿ya? Y finalmente vamos a lo que vendría siendo el deltoide que es ya la última figura geométrica, donde un deltoide tiene esos dos segmentos que son iguales y estos dos segmentos acá también son iguales. El perímetro de un deltoide vendría siendo 2y, o vamos a escribirlo detalladamente, y más y más y más x más x, por lo tanto vendría siendo 2y más 2x. Ya, simple, ese vendría siendo el perímetro de un deltoide. Y el tema del área de un deltoide vendría siendo, vamos a alejarnos, vamos a subir nuevamente, el área de un deltoide se calcula exactamente de la misma manera cual se calcula un rombo y un romboide que estaba acá abajo, ahí sí, ¿ya? Perdón, un rombo. ¿Cómo se calcula el área de un rombo? Bueno, diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2, ya que era ese modelo matemático que estaba acá, ¿ya? De esa manera que está ahí. Entonces ya tenemos todas las fórmulas y todas las maneras de calcular todas las figuras geométricas que estamos viendo ahora. Ahora, que son todos cuadriláteros. Ahora, lo importante es, oye, ¿me tengo que aprender todas estas fórmulas? No, de hecho, si te das cuenta, el razonamiento es todo el rato el mismo, es tratar de dejar la figura geométrica como un rectángulo para poder así calcular dicha fórmula. Entonces, vamos a hacer unos 3 ejercicios que tengo preparado acá en este momento ahora, que dice así, ¿ya? Ahora sí, si el perímetro de un cuadrado es 4 raíz de 10 centímetros, ¿cuál es el área de dicho cuadrado? Entonces nos están diciendo que nos están dando el perímetro justamente de un cuadrado. Ya, el perímetro de un cuadrado, sabemos que esto es A. El perímetro de un cuadrado se calcula como 4A, eso ya lo sabemos, la suma de esos 4 lados. Y nos están diciendo que esto es igual a 4 raíz de 10. Entonces yo despejo A para poder encontrar el valor del lado. Ya entonces el cuadro se va porque pasa dividiendo y me queda de que el lado de un cuadrado es 4, es raíz de 10. Ya entonces ahí ya tengo cuánto mide un lado de un cuadrado. Tengo el lado, ahora calculo el área.
¿ya? Y sabemos que el área de un cuadrado es a al cuadrado, por lo tanto lo que tengo que hacer es simplemente decir raíz de 10 y todo eso va a estar al cuadrado. Y de esa manera, chao, se va y me queda 10. Algunos dicen, oye, tú no puedes hacer eso porque tienes que decir que esto es igual al valor absoluto. Si estamos calculando figuras geométricas y yo que sepa, las áreas de las figuras geométricas son positivas. Entonces, el área al cuadrado, esto vendría siendo área, ya es 10. 10 centímetros cuadrados. Cuadrado. Esto era centímetros, 10 centímetros. No me di cuenta que me daban la unidad de medida. Ok, entonces ya tengo justamente lo que vendría siendo el área del cuadrado y ya tengo cuánto mide su lado. ¿Ya? Ok, siguiente ejercicio. Un rombo tiene diagonales que miden 12 centímetros y 16 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? Entonces tenemos un rombo. Ya, recordemos el rombo. Vamos a ir a buscar el rombo que está acá. Vamos a ir a buscar un rombo. Ahí está. Si lo dibujo yo me queda horrible. Entonces, tenemos el rombo, cuyas diagonales miden 12 centímetros y 16 centímetros. Es decir, vamos a decir que D1 es igual a 16 centímetros y vamos a decir que D2 es igual a 12 centímetros. ¿Y qué nos están preguntando? Bueno, en este caso nos están preguntando cuál es su perímetro. Bueno, vamos a hacerle un zoom acá a este rombo para que veas algo importante. Y tienes que saber, bueno, tienes que recordar, mejor dicho, porque lo hemos visto en clases anteriores, justamente las diagonales de un rombo median, es decir, se cortan en el punto medio cada uno. Es decir, si me dicen que la diagonal 1 mide 16 centímetros, yo puedo decir que este segmento que está acá mide 8 centímetros. Y si la diagonal 2 mide 12, yo puedo decir que este segmento de acá mide 6 centímetros. Las cortan en puntos medios. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto podríamos aplicar el teorema de Pitágoras en ese triángulo que tenemos ahí. Voy a escribir el triángulo acá de esa manera. Ya, donde es un triángulo rectángulo, yo sé que esto es 8 centímetros, 6 centímetros, y eso es la hipotenusa, que bueno, en este caso se llama A. Entonces ahí vamos a averiguar justamente la letra A. Yo sé que A al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. O sea, al cuadrado es 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. Eso me suma 100, ¿cierto? Eso es A cuadrado. Saco la raíz cuadrada y me da que A es igual a 10. Listo. ¿10 qué? 10 centímetros. Ya sé cuánto mide justamente en este caso el lado del rombo. Y en el caso del rombo, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, el perímetro, que voy a llamar letra P, vendría siendo 4 veces A. Por lo tanto, el perímetro es 4 por 10 centímetros. Entonces es 40 centímetros. ¿Listo? Ahí está calculado el perímetro del rombo. Entonces mezclamos teorema de Pitágoras justamente con lo que vendría siendo los cuerpos geométricos como lo es un rombo. Y finalmente tenemos el siguiente ejercicio. En el trapecio de la figura adjunta, BC es 12 centímetros. Vamos a anotar eso en mi otro. BC es 12 centímetros. Sus bases AB, ahí la tenemos, y B y CD miden 38 centímetros. Entonces esto de acá mide 30 centímetros y esto mide 8 centímetros. Recordemos que un trapecio tiene dos bases, ¿ya? Entonces su área es, eso es lo que nos están preguntando, ¿cuánto mide su área? Ya, entonces tenemos, por ejemplo, que en este caso esto mide 12 centímetros, esto es un ángulo de 30 grados, tenemos un ángulo recto, ya, este es un ángulo recto. ¿Y qué nos faltaría? A ver, ¿qué tendríamos que averiguar nosotros para poder calcular justamente lo que es el área del trapecio? Sabemos que el área del trapecio es del área del trapecio. Área se calcularía como 8 más 30, ya, todo eso dividido en 2, multiplicado por una altura, que va a ser esa que está acá, que no la conozco, entonces ahí viene el problema, calcular esa altura. Esto es 38 dividido en 2 es 15, es 19. Entonces son 19 centímetros por h. Necesito justamente calcular h. Ahora, ¿de dónde saco h? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo llego a ese valor que me están solicitando ahí? Bueno, lo que vamos a ocupar en este caso vendría siendo lo siguiente. Esto que tenemos acá. Que es una relación justamente que existe en triángulos rectángulos, donde tengo un ángulo de 90, uno de 30 y otro de 60. En este tipo de triángulos justamente se va a cumplir, ya, se va a cumplir, ahora sí, se va a cumplir de que este es 2x, este es x y este es raíz de, raíz cúbica de 3 multiplicado por x. Nosotros queremos averiguar cuánto es esto. Esto es x. Ahí tenemos lo tenemos exactamente en el mismo orden. Si te das cuenta, esto mide 90, 30, por lo tanto este ángulo acá mide 60. No hace bien la representación. Lo dije en unos ejercicios anteriores. No te debe guiar justamente por el dibujo, debe fijarte por los datos y lo que sabes. Entonces, si este es 12, h tiene que ser igual a 6 centímetros, porque su relación es 2x y el otro es x.
Entonces ya sé cuánto mide h, entonces me queda 19 centímetros multiplicado por h, que es 6 centímetros. Esta relación es súper importante, es bastante bueno que te la sepas, ¿ya? Entonces me queda 60 y 6 por 9 es 54, entonces son 60 más 54, son 114 centímetros, ¿ya? ¿Cierto? A ver, 19 por 6, esto es 54, 5, 6 más 6 más 5, no sé, está muy bien, sí, está bien, excelente. Había dudado del cálculo que estaba haciendo. Entonces, en este caso tengo el área que son 114 centímetros cuadrados. ¿Listo? Dejamos la clase de hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.